Me reí cuando descubrió que el bebé no era suyo. Ahora estoy sola criando a un hijo, mientras él siguió adelante. Sí, así es como termina esta historia. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque sinceramente, la vida tiene una forma de volverse un desastre cuando intentas ocultar demasiados secretos. Soy Laura, y tenía 24 años cuando todo se vino abajo. Empezaré diciendo que Daniel era literalmente perfecto en papel. Nos conocimos en una startup tecnológica donde yo manejaba las redes sociales y él era desarrollador de software. El tipo de hombre que mi mamá adoraría, trabajo estable, departamento propio, tenía su vida en orden. Nada como los otros chicos a los que estaba acostumbrada. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad, ¿saben? Me traía café todas las mañanas sin que se lo pidiera. Recordaba cosas al azar que mencioné semanas antes y realmente planeaba citas en lugar de solo Netflix y un rato en el sillón. Nos movimos rápido, muy rápido. A los 6 meses de relación, ya estábamos planeando una boda. Sé lo que están pensando, pero cuando lo sabes, lo sabes. No. O al menos eso me decía a mí misma. La boda fue todo lo que había guardado en mis tableros de Pinterest, y por un tiempo, la vida era exactamente lo que pensé que quería. Daniel consiguió un ascenso, nos mudamos a una casa pequeña pero acogedora, y todo parecía perfecto. Hasta que Carlos volvió a aparecer. Carlos era complicado. Tuvimos algo intermitente antes de que Daniel llegara. Una de esas relaciones en las que nunca sabes bien dónde estás parada. Desaparecía por meses y luego volvía con alguna historia triste, y yo, estúpidamente, siempre lo dejaba entrar de nuevo. Cuando volvió a escribirme, Daniel y yo estábamos pasando por una etapa rara. Ya saben cómo es cuando pasa la fase de luna de miel. Daniel trabajaba hasta tarde todo el tiempo, y yo me sentía algo descuidada. Me dije a mí misma que solo me reuniría con Carlos para tomar un café, cerrar ese capítulo o algo así. Pero un café se convirtió en unas copas, las copas en su apartamento, y bueno, pueden imaginarse el resto. No tenía intención de que se volviera algo serio, pero de repente estaba manejando a los dos. Daniel seguía siendo el perfecto Daniel, pero Carlos tenía esa forma de hacerme sentir viva, incluso si era totalmente inestable. Cuando me di cuenta de que se me había pasado el periodo, entré en pánico. Un ataque de ansiedad completo en el baño del trabajo. El tiempo no cuadraba bien. Daniel y yo estábamos intentando tener un bebé, pero con Carlos no nos habíamos cuidado. Me hice la prueba sola en un baño de Target porque no podía esperar a llegar a casa. Cuando salió positiva, me quedé sentada ahí lo que pareció una eternidad, haciendo malabares mentales con las fechas. Me convencí a mí misma de que tenía que ser de Daniel. Llevábamos meses intentándolo, siguiendo el calendario, haciendo todo como debía ser. El hecho de que Carlos y yo hubiéramos estado juntos en las mismas fechas, enterré ese pensamiento tan hondo que casi dejó de existir. Esa noche le di la noticia a Daniel con una escena elaborada, unos zapatitos de bebé en una caja de regalo, su cena favorita, todo planeado. La expresión en su rostro. Dios, a veces todavía lo veo en mis sueños. Pura alegría, como si su mundo entero acabara de mejorar. Al día siguiente, bloqueé el número de Carlos y borré todos nuestros mensajes. Era más fácil que enfrentar la posibilidad. Además, Daniel era estable, exitoso, y realmente quería una familia. Sería un padre increíble. Carlos apenas podía mantener un trabajo. Era mejor así, me decía a mí misma. Lo que Daniel no sabía no podía hacerle daño, y nuestro bebé tendría la vida perfecta que siempre había querido. Mirando hacia atrás, supongo que era muy buena mintiéndome a mí misma. Los primeros meses de embarazo fueron como un curso avanzado de manipulación, si soy honesta. Me entregué por completo a ser la esposa perfecta. Empecé a usar los conjuntos de pijama combinados que le gustaban a Daniel, cocinaba sus comidas favoritas incluso cuando las náuseas matutinas me destrozaban. Publicaba en Instagram sobre lo bendecida que estaba. Tenía que asegurarme de que todos nos vieran como la pareja perfecta esperando a su bebé perfecto. Cuanta más gente se creyera la historia, más fácil sería mantenerla. Me obsesioné con decorar el cuarto del bebé, arrastrando a Daniel a cada tienda infantil en un radio de 80 kilómetros. Pensaba que si lo mantenía enfocado en el futuro, no pensaría demasiado en el pasado. Además, verlo emocionado por las citas padre-hija y enseñarle a programar me hacía sentirme menos culpable. A veces, casi podía olvidar por completo a Carlos. Casi. Pero luego despertaba a las 3 de la madrugada, revisando y volviendo a revisar mi aplicación de seguimiento menstrual, tratando de convencerme de que las fechas cuadraban como yo quería. Me sorprendía observando los rasgos de Daniel mientras dormía, intentando imaginar que heredaría nuestro bebé de él. Cuanto más crecía mi vientre, más paranoica me volvía. Empecé a hacer comentarios al azar sobre cómo el bebé definitivamente tendría los ojos de Daniel, su nariz, su sonrisa, cualquier cosa para plantar esas ideas desde temprano. El verdadero pánico llegó cuando mi mamá empezó a preguntar por el historial médico de ambas familias. Tuve que ser creativa, inventando historias sobre la familia de Daniel que esperaba que nunca volvieran a surgir. Cada pequeña mentira necesitaba 3 más para sostener, hasta que tejí una red de historias que apenas podía recordar. Gracias a Dios por el cerebro de embarazada, se convirtió en mi excusa para cada inconsistencia. Pensé que estaba a salvo cuando llegamos al segundo trimestre. Daniel estaba tan involucrado, hablándole a mi vientre cada noche, planeando el fondo universitario, todo el paquete completo.
Sus padres nos compraron un cochecito ridículamente caro, y su mamá organizaba un baby shower enorme. La culpa empezó a pesarme un poco menos cada vez que veía lo felices que estaban todos. Entonces Carlos empezó a publicar tweets crípticos. Nada directo, solo cosas vagas sobre el karma y la verdad saliendo a la luz tarde o temprano. No podía bloquearlo porque sería sospechoso, así que solo me quedaba mirar y preguntarme si sabía algo. Cada notificación me hacía sentir que el corazón se detenía. Empecé a tener pesadillas en las que él aparecía en mi baby shower y lo contaba todo frente a todos. Lo peor, una diminuta, retorcida parte de mí casi esperaba que el bebé se pareciera a Daniel. No solo por conveniencia, en realidad quería que nuestro hijo tuviera sus rasgos, su sonrisa, cualquier cosa para hacer que esta mentira se sintiera más real. Cuando la gente decía cosas como apuesto a que tendrá los ojos de Daniel o seguro que heredará su altura, yo sonreía y asentía mientras mi estómago se hacía un nudo. Mientras tanto, Daniel se estaba convirtiendo en el futuro padre perfecto. Descargó todas estas aplicaciones de crianza, empezó a leer cuentos antes de dormirle a mi vientre, incluso tomó un curso de primeros auxilios para bebés. Cada cosa dulce que hacía se sentía como otro ladrillo en la pared que estaba construyendo entre nosotros. Pero seguía diciéndome que era lo mejor. Él sería un padre increíble, y eso era lo que importaba, ¿verdad? La verdad solo lastimaría a todos, ¿y de qué serviría eso? Además, me había convencido tanto a mí misma que casi creía mis propias mentiras. Casi. Todo empezó a desmoronarse en mi baby shower, de todos los lugares posibles. La prima de Daniel, Sofía, que es enfermera en la sala de partos, empezó a hacer un montón de preguntas específicas sobre mi fecha de parto y el momento de la concepción. Sentí mi cara arder mientras intentaba mantener mis historias en orden. Pero el verdadero golpe fue cuando mencionó que, según lo que había estado publicando en redes sociales, la línea de tiempo del desarrollo del bebé parecía un poco rara. Vi el momento exacto en el que la expresión de Daniel cambió. ¿Conocen esa mirada que alguien pone cuando empieza a encajar piezas de un rompecabezas? Sí, esa. No dijo nada en la fiesta, pero esa noche comenzó a revisar nuestros mensajes antiguos y el calendario. Entré en la habitación y lo encontré comparando fechas, y casi se me detuvo el corazón. Entré en modo pánico total, sacando todos los trucos que tenía. Cariño, ¿por qué estás actuando tan paranoico? ¿No confías en mí? Hice que mi voz se quebrara lo justo para sonar herida. Cuando eso no funcionó, pasé al enojo. No puedo creer que estés haciendo esto mientras llevo a tu hijo en mi vientre. El estrés no es bueno para el bebé. Incluso solté unas lágrimas para darle más dramatismo. Normalmente, eso era suficiente para hacer que se sintiera culpable y retrocediera. Pero esta vez fue diferente. Solo se quedó ahí, inquietantemente tranquilo, mostrándome capturas de pantalla que había guardado de mis antiguas publicaciones en redes. Publicaciones que pensé que había borrado. Resulta que llevaba semanas documentando todo en silencio. Cada vez que mi historia sobre la fecha de concepción cambiaba ligeramente, cada inconsistencia en mi línea de tiempo. Incluso algunas fotos antiguas en las que Carlos aún aparecía y que no habían sido completamente eliminadas. Intenté de todo, culpar a las hormonas del embarazo por mi confusión con las fechas, decir que su prima solo quería causar drama porque estaba celosa de nuestra vida perfecta. Cuando mencionó a Carlos, lo hice sentir que estaba loco, actuando completamente ofendida de que siquiera recordara a esa persona irrelevante de mi pasado. Lloré sobre cómo estaba arruinando lo que debería ser el momento más feliz de nuestras vidas con su paranoia. Si de verdad crees que podría hacerte algo así, entonces tal vez nunca me amaste de verdad, le solté, jugando mi carta definitiva. Incluso llamé a su mamá sollozando sobre cómo su hijo me estaba estresando con acusaciones crueles durante mi embarazo. Ella, por supuesto, tomó mi lado al principio y le dijo que dejara de ser ridículo. Creí que había ganado. Pero entonces él dijo las palabras que hicieron que la sangre se me helara. Ya ordené una prueba de ADN prenatal. Perdí el control. Empecé a gritar que estaba intentando matar a nuestro bebé con procedimientos médicos innecesarios. Lo amenacé con dejarlo si no confiaba lo suficiente en mí como para soltar el tema. Juré una y otra vez que nunca lo perdonaría por esta traición. Incluso llamé a su mejor amigo para decirle que Daniel estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa y que necesitaba una intervención. Pero nada funcionó. Por primera vez desde que lo conocía, Daniel no cedía. Solo repetía, con una calma desesperante, si no hay nada de qué preocuparse, entonces la prueba no debería ser un problema, ¿verdad? Pasé la siguiente semana usando todas las armas que tenía contra él, chantajes emocionales sobre cómo estaba arruinando nuestra familia perfecta, acusaciones sobre su propia fidelidad. Incluso intenté seducirlo para que se olvidara del tema. Pero con cada intento desesperado, lo veía alejarse más, observándome con esos ojos que parecían atravesar cada mentira. La prueba iba a suceder, y yo me estaba quedando sin jugadas. Las 2 semanas esperando los resultados fueron las más largas de mi vida. Daniel apenas me hablaba. Solo pasaba por la rutina diaria como un robot. Yo intentaba actuar normal, como si no me estuviera muriendo por dentro. Cada vez que mi teléfono vibraba, lo peor fue ver su historial de búsqueda lleno de cosas como señales de que tu esposa miente sobre su embarazo y que tan precisas son las pruebas de ADN prenatales. El día en que debían llegar los resultados, me desperté con el estómago revuelto, y no por el embarazo. Daniel había pedido el día libre en el trabajo, lo que por sí solo ya debería haberme dicho todo. Cuando la notificación del correo apareció en su teléfono,
Estábamos los dos en la cocina. El silencio era insoportable mientras se lo abría. No sé qué me pasó. Tal vez fue el estrés finalmente quebrándose, o tal vez simplemente soy una persona horrible. Pero cuando vi su rostro desmoronarse mientras leía los resultados, una risa nerviosa se me escapó. No una risa graciosa, más bien ese sonido histérico que haces cuando todo se está derrumbando y tu cerebro colapsa. Esa risa lo cambió todo. Si había alguna mínima posibilidad de salvar algo, esa reacción involuntaria la destruyó. Daniel me miró como si ni siquiera supiera quién era yo. «Te estás riendo», dijo. Su voz era tan baja pero se sintió como un grito. «Nuestro matrimonio es una mentira, y te estás riendo». Intenté dar marcha atrás de repente, desesperada por explicarme. Las palabras simplemente empezaron a salir de mi boca sobre Carlos, sobre las fechas, sobre cómo me había convencido a mí misma de que podía ser de Daniel. Pero cada explicación solo lo empeoraba. Cada justificación sonaba más patética en voz alta de lo que había sonado en mi cabeza. «Te elegí a ti», dije, como si eso pudiera arreglarlo. «Quería que tú fueras el padre». «Tú elegiste por mí», respondió, con una frialdad que me hizo estremecer. «Elegiste mentirme todos los días durante meses. Elegiste dejarme planear un futuro con un hijo que no es mío. Elegiste hacerme quedar como un delante de todos los que conocemos». Fue entonces cuando empecé a llorar. Lágrimas de verdad, esta vez, no las manipuladoras que había usado durante meses. Intenté agarrarle el brazo, decirle cuánto lo sentía, que podíamos superar esto. Pero él simplemente se apartó, como si mi contacto le quemara. La siguiente hora fue un borrón. Daniel empacando una maleta metódicamente, mientras yo lo seguía por la casa, alternando entre suplicar y enojarme. Probé todos los argumentos posibles, que ya había creado un vínculo con el bebé, que todavía podíamos ser una familia, que Carlos ni siquiera estaba en la imagen. Cuando nada de eso funcionó, pasé a las amenazas. Le dije que contaría a todos que había abandonado a su esposa embarazada, que le haría la vida un infierno. Él solo me miró con una expresión vacía y dijo, «Ya lo hiciste». Lo último que hizo antes de irse fue quitar nuestra foto de boda de la pared. Simplemente la descolgó, la puso boca abajo sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Me quedé ahí, en nuestra casa perfecta, rodeada de todas las cosas para bebé que él había ayudado a escoger, y me di cuenta de que yo misma había provocado mi peor pesadilla. Esa noche, en un momento de desesperación total, incluso intenté enviarle un mensaje a Carlos. Le hablé del bebé, pensando que tal vez daría un paso al frente. Su respuesta, nuevo teléfono, ¿quién es?, seguido de un bloqueo inmediato. Clásico Carlos. Había tirado a la basura a un buen hombre por alguien que ni siquiera podía molestarse en reconocer a su propio hijo. Los papeles del divorcio llegaron más rápido de lo que esperaba. Daniel debía haberlos tenido listos, solo esperando los resultados de la prueba. Su abogado fue implacable. Tenía documentación de todo, cada fecha cambiada, cada publicación eliminada, cada historia inconsistente que había contado. Todo en blanco y negro, haciéndome ver exactamente tan calculadora como, supongo, realmente fui. Intenté jugar mi última carta de víctima. Publiqué un estado largo y vago en Facebook sobre atravesar cambios inesperados en la vida y mantenerme fuerte por mi pequeño. Ya saben, ese tipo de publicación diseñada para que la gente pregunte qué pasa y tome tu lado. Pero Daniel se me había adelantado. Ya les había contado todo a su familia y a nuestros amigos cercanos, con pruebas. Las respuestas a mi publicación no fueron lo que quería. Personas que creía mis amigas empezaron a dejar de seguirme. Las mismas que antes comentaban emocionadas mis actualizaciones de embarazo y daban me gusta a cada foto de mi pancita, de repente querían alejarse lo más rápido posible. Incluso mi propia hermana me dijo que necesitaba espacio para procesarlo. Hasta mi mamá, que usualmente siempre tomaba a mi lado, solo suspiró y dijo que me había criado mejor que esto. Mientras tanto, la vida de Daniel parecía ir perfectamente sin mí. Amigos en común me contaron que se había mudado con su hermano, había empezado terapia e incluso se había inscrito en un gimnasio. Su hermana publicó fotos de una reunión familiar donde aparecía sonriendo, como si su vida no hubiera sido destrozada por completo hace unos meses. Seguí revisando sus redes sociales, aunque cada actualización se sentía como un golpe en el estómago. El verdadero golpe de realidad llegó en mi primera cita prenatal sola. Sentada en la sala de espera, viendo a todas estas parejas felices suspirando por sus ecografías, mientras yo apretaba la carpeta con recursos para madres solteras que una enfermera muy considerada me había dado. La misma enfermera que, en citas anteriores, había hablado sin parar sobre lo emocionado que estaba Daniel. Ahora apenas me miraba a los ojos. Tuve que volver a vivir con mis padres cuando terminó el contrato de alquiler de nuestra casa. Intenté explicarle a los vecinos por qué estás empacando un cuarto de bebé que se suponía que sería perfecto. Mi papá me ayudó a mudarme en silencio, sin hablar de nada que no fueran los detalles logísticos. La decepción en sus ojos fue peor que si hubiera estado enojado. La audiencia final de divorcio fue la primera vez que vi a Daniel en persona desde que se fue. Se veía bien. O sea, realmente bien. Tenía esta confianza en sí mismo que me hizo darme cuenta de que él ya había seguido adelante, mientras yo seguía atascada reviviendo todo en mi cabeza. No me miró ni una vez en toda la audiencia, ni siquiera cuando deliberadamente apoyé la mano sobre mi vientre, que ya era más que evidente. Esa noche, cometí el error de mirar su Instagram. Publicó una frase profunda sobre cerrar capítulos y aprender a confiar de nuevo.
Los comentarios estaban llenos de apoyo, gente llamándolo fuerte y resiliente. Mientras tanto, mi última publicación tenía exactamente 3 me gusta, todos de cuentas falsas. Lo peor no fue perder a Daniel, ni a mis amigos, ni siquiera mi reputación. Fue darme cuenta de que había creado todo este desastre tratando de forzar una vida perfecta que nunca fue real. Me volví tan buena manipulando a los demás que, de alguna manera, terminé manipulándome a mí misma para creer en mis propias mentiras. Ahora estaba enfrentando la realidad de ser madre soltera, y no en el sentido trágico de mi esposo me dejó. No, yo era la villana en la historia de todos, incluida la mía. Eso fue hace 8 meses. Mi hija Emma tiene 4 meses ahora, y se parece exactamente a Carlos. Solo el universo asegurándose de que nunca pueda olvidar lo que hice. Cada vez que alguien pregunta por su padre, tengo que decidir qué versión de la historia contar. Usualmente solo digo, no está en la imagen, lo cual se siente como la subestimación del siglo. Todavía reviso las redes de Daniel más de lo que debería. La semana pasada, publicó fotos con una chica en un restaurante con terraza en el centro. Por supuesto, es más bonita que yo. El tipo de chica que probablemente no tiene secretos. Acaban de hacer pública su relación, y los comentarios están llenos de gente diciendo lo feliz que se merece ser después de todo lo que ha pasado. Como si yo solo fuera una advertencia en su historia de cómo encontrar el amor verdadero. A veces pienso en contactarlo, intentar disculparme de nuevo ahora que realmente he procesado todo. ¿Pero qué podría decirle? Perdón por intentar atraparte para que criaras al hijo de otro hombre, y por reírme en tu cara cuando descubriste la verdad. No existe una tarjeta para ese tipo de disculpa. La verdad es que sé que lo que hice estuvo mal. No estoy completamente delirante. Pero a veces todavía me sorprendo pensando que, si él nunca hubiera pedido esa prueba de ADN, podríamos haber sido felices. Podríamos haber sido esa familia perfecta que tanto quería. Emma habría tenido un padre que realmente la quería, y Daniel nunca habría tenido que saber la verdad. ¿Está mal que una parte de mí todavía piense que eso habría sido mejor? Carlos sigue teniéndome bloqueada en todas partes. No sé, probablemente sea lo mejor. Escuché por amigos en común que se mudó a Austin por un trabajo en una startup. No tiene idea de que tiene una hija, y, siendo honesta, prefiero que siga así. De todas formas, nunca fue material para ser padre. Por eso elegí a Daniel desde el principio. Sé cómo suena eso, pero en mi cabeza, en ese momento, tenía sentido. Mi mamá sigue diciéndome que necesito aprender de esta experiencia y crecer como persona. Pero lo único que realmente he aprendido es que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, usualmente de la manera más humillante posible. Dice que necesito terapia para trabajar en mis patrones de engaño o lo que sea, pero no veo el punto. Ninguna cantidad de terapia va a cambiar lo que pasó o hacer que la gente olvide lo que hice. Lo más retorcido de todo es que, a veces, cuando estoy despierta a las 3 de la madrugada alimentando a Emma, termino en el perfil de Daniel viendo fotos de él con su nueva novia, y me da rabia. O sea, realmente rabia, de que sea feliz sin mí. ¿Qué tan ridículo es eso? Soy yo quien arruinó todo, pero verlo seguir adelante me hace sentir como si yo fuera la que salió perdiendo en todo esto. Todos dicen que necesito asumir la responsabilidad y dejar de hacerme la víctima. Pero no entienden lo que es ver cómo tu vida entera se desmorona, incluso si fuiste tú quien le prendió fuego. No saben lo que es perderlo todo por un solo error. Bueno, por varios errores. Una serie completa de decisiones calculadas que, de alguna manera, logré convencerme de que estaban bien. Así que sí, me reí cuando descubrió que el bebé no era suyo, y ahora estoy sola criando a un hijo mientras él siguió adelante. Sé que se supone que debo decir que aprendí alguna lección profunda sobre la honestidad o lo que sea, pero la verdad es que, en su mayoría, solo aprendí que la próxima vez necesito ser más cuidadosa cubriendo mis huellas. ¿Eso es crecimiento? Probablemente no. Pero al menos en eso estoy siendo honesta. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos de Reddit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.